En Project Zomboid existen esos momentos únicos que solo este juego puede dar. Detalles que generan una inmersión increíble dentro de este mundo. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid. Y en este video les voy a compartir algunos de esos detalles que hacen tan grande a este juego. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. ¿Sabían que podemos pintar las paredes de las casas? Si encontramos una brocha y cualquier color de pintura. Pero no solo llega a las paredes de las casas. Si queremos pintar las insulsas paredes de madera de nuestra base, lo primero que tenemos que hacer es darle una mano de yeso. Y para eso es muy simple. Solo vamos a necesitar un balde de agua más una bolsa de yeso. Una vez que lo fabricamos, con un balde de yeso podemos enyesar hasta 4 paredes de madera. Cuando rompemos una ventana, pequeños cristales quedan en el suelo. Si pasamos por encima de ellos, harán ruido. Si nosotros los levantamos y los colocamos afuera de las ventanas en nuestra base, podremos escuchar a los zombies cuando estén cerca. Eso sí, no se les ocurra caminar por encima de cristales rotos descalzo porque se van a lastimar. Si queremos cultivar en nuestra base del segundo piso, podemos hacerlo sin ningún problema. No hace falta que busquemos grandes terrenos con extensiones de tierra. Para eso vamos a necesitar a los sacos. Con una pala nosotros podemos rellenarlos de tierra para luego verter esa tierra en cualquier superficie que querramos. Asegúrense de que tenga contacto con el sol si van a plantar. Por eso les recomiendo que sean techos o balcones. En el caso de que lo hagan dentro de las casas, les va a tardar más el cultivo de las plantas. A muchos nos gusta ir bien vestido, y combatir zombies puede manchar nuestra ropa. Limpiar la mano puede ser un trabajo largo y tedioso. Si bien podemos acelerarlo con productos de limpieza, siempre es mejor tener a mano un buen lavarropa, donde simplemente colocamos la ropa sucia, lo encendemos y una vez que termina su programa nos va a dar la ropa mojada. Pero no podemos salir con la ropa mojada por ahí, especialmente en invierno. Así que para eso vamos a tener el buen secarropas, que una vez más vamos a colocar nuestra ropa mojada, prenderlo y una vez que esté todo listo vamos a poder continuar con nuestra odisea. También podemos limpiar nuestro cuerpo. Un cuerpo limpio lleva una mente sana, dice el dicho. Y si encontramos un jabón, vamos a acelerar todavía el proceso. Manténganse limpios para evitar enfermedades. Algunas radios tienen una frecuencia llamada el Automated Emergency Broadcast System. Es una frecuencia muy útil que a cada hora nos dice el clima de hoy y el clima para mañana. Pero no solo eso, además nos indica eventos importantes que van a suceder dentro del juego, ya sea como el evento del helicóptero, como también el evento del apagón general de la luz. Nos va a indicar hasta 3 días antes de cuando venga este apagón. Su frecuencia se genera de forma al azar como todo en el juego y para encontrarla deberemos de buscar en radios y notas para poder algo que nos indique su número. Una vez que lo sepamos podremos sintonizarla desde cualquier radio. Los walkie-talkies en este juego funcionan como radios portátiles y si desconectamos unos auriculares podremos ir escuchando la radio mientras caminamos y lo haremos sin hacer ruido. El pelo y la barba van a ir creciendo a medida de que pase el tiempo. En el caso del pelo podemos teñirlo si encontramos los tintes de los colores. Si el pelo lo tienen largo, con un par de tijeras, podemos cortarlos y hacernos cualquier tipo de corte. Recuerden, para los que les guste llevar el pelo largo, es que lo podemos atar y desatar en cualquier momento en la pestaña de personaje. En el caso de la barba, si deseamos afeitarnos, lo que vamos a necesitar es ya sea una maquinita afeitadora
o una tijera. Con respecto a los maquillajes, aquí hay un detalle muy bueno. Para poder maquillarnos vamos a necesitar un espejo portátil o estar delante de uno para poder aplicarse el maquillaje. Y no solo el maquillaje es para verse bien o bonita, sino que también podremos encontrar maquillajes de guerra, maquillajes siniestros, así también como maquillajes como para verse como un payaso. Y si bien hervir el agua ya lo explicamos en el video de tips de la base número 3, no podemos dejarlo de esta lista porque es realmente realista. Es una lástima que solamente la única forma de potabilizar el agua sea mediante la ebullición y no también como se puede hacer químicamente, ya sea con lavandina o la legia. Otra de las cosas que podemos hacer con el agua es esterilizar vendas y retales. Si los introducimos en el agua hirviendo, vamos a esterilizar las vendas para nuestras heridas. A lo largo del mundo vamos a ir encontrando desde notas hasta libros. Si tenemos una lapicera o un bolígrafo, podemos escribir en ellos. No solo podemos dejar notas, sino también podemos escribir libros enteros. Otro uso que le vamos a dar a los lápices es que si encontramos un mapa, vamos a poder marcar dentro de él. Si accedemos al mapa, tenemos unos símbolos en el costado, lo que vamos a poder indicar en las zonas en las que estemos cualquier cosa, desde casas. Tenemos un montón de objetos para poder usar. Yo sin duda les recomiendo el mod que agrega muchísimo más dibujos de los que trae el juego original. Es un mod que no puede faltar. Nosotros no somos los únicos que intentamos sobrevivir. A lo largo del condado vamos a ir encontrando casas reforzadas con tablones. Son rastros de supervivientes que intentaron sobrevivir en este mundo duro y cruel, pero no lo lograron. Estas casas son una gran fuente, ya sea de herramientas, armas o incluso comida o agua. Así que en cuanto las vean, no las dejen pasar porque hay puede que haya cosas muy interesantes. Hasta a veces tienen mucha suerte y en estas casas pueden encontrar los mazos o las almadenas. Una enseñanza que nos deja este tipo de casas es que si bloqueamos todas las entradas a nuestra base, lo único que nos espera es la muerte. Y por último, si queremos mantenernos limpios a nosotros mismos y a nuestra ropa, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo por nuestra base o nuestro vehículo? A veces las peleas con los zombies salpican de sangre el suelo de nuestra base y tenemos que limpiarlo. Si bien esto es más que nada estético, no afecta en nada, pero bueno, es un pequeño detalle. Para eso vamos a necesitar lavandina o legia, como quieran llamarlo, combinado con una mopa o una toalla. Ambos objetos tienen que estar dentro del inventario. Hacemos clic derecho y elegimos la opción limpiar sangre. Con respecto a los cuerpos de los zombies que queden dentro, debemos retirarlos, porque estos con el tiempo se van a pudrir. Y si nuestro personaje está en contacto con esos cuerpos, puede agarrarse a alguna enfermedad. En el caso para limpiar el automóvil, lo único que vamos a necesitar son grandes cantidades de agua y lo que vamos a hacer es hacer clic derecho en el auto y poner lavar vehículo. Con esto terminamos los detalles que generan una inmersión increíble para aquellos que nos gusta hacer roleplay mientras jugamos. No te olvides de dejarme en los comentarios cuál es tu detalle favorito. Muchísimas gracias por ver el video y si te gustó no olvides de dejar un like, de compartirlo y de suscribirte, que me ayuda muchísimo a crecer. Yo soy Apousio y les voy a contar un chiste. ¿Qué obtienes cuando cruzas
a un enfermo mental y solitario, con una sociedad de zombies que lo abandona y lo trata como si fuera comida, te diré lo que obtienes. Obtienes lo que te mereces.